en el siglo XVI fue el reinado fundamentalmente de Felipe II. España está retrayéndose ya sobre sí misma, ya estaba fuera de la etapa expansiva de Carlos V. La transición de reinado de un emperador guerrero, Carlos V, a un rey prudente como Felipe II, llamado así por su lentitud a tomar decisiones, fue muy importante para la historia de España. Participó en la batalla de San Quintín y los Países Bajos en 1557 y significa el fin de la guerra con Francia y la consolidación del poder español en Italia, y la firma del Tratado de Cateau Cambrésis, en el cual fue sellado su matrimonio con Isabel de Valois. Otra batalla muy importante es la de Lepanto, en Grecia, donde la escuadra dirigida por don Juan de Austria, hermano de Carlos V, hermanastro, lideraba la Liga Santa de España junto a Roma y Venecia contra el turco, y que terminó de un modo victorioso. La guerra de los Países Bajos fue dirigida con crueldad, en cambio, por el duque de Alba, con la ejecución de los líderes locales, condes Homme y Fumont, y que tuvo un final inesperado por la invasión de los Países Bajos por el príncipe de Orange. La intervención de la reina Isabel I de Inglaterra en la guerra a favor de los holandeses tuvo consecuencias muy difíciles para España, y como respuesta Felipe II organizó la llamada Armada de Inglaterra, Armada Invencible, la cual pretendía invadir Inglaterra en 1588, pero debido a las condiciones atmosféricas terminó en un desastre tormentoso de muy negativas consecuencias para España. Felipe II dijo entonces: yo no mandé a mis naves a luchar contra las tempestades, pero fue así. Son años de conquista del Nuevo Mundo y también de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, y un gran esplendor por parte de los escritores y artistas tanto en España como en el resto de Europa. Es el siglo de la mística española, propicio para escribir sobre temas de conocimiento de Dios y de lo divino, una sociedad profundamente sacralizada, donde el valor supremo que condicionaba todo era el valor religioso. La ortodoxia fue llevada también muy lejos por las autoridades y las circunstancias del momento, creando un despotismo de la inteligencia oficial, un autocratismo teológico que intenta poner a raya a la masa ignorante e inculta del saber oficial, que era el único saber válido. Como reacción a dicho proceso surgió el modernismo y el humanismo, los cuales pretendieron democratizar el saber y la vida religiosa, pero sin éxito. Julián Marías hace una defensa muy razonable de la figura de Felipe II, del que se tiene una idea equivocada, de un hombre encerrado permanentemente en el Escorial, su gran obra arquitectónica. Realmente vivió en España 11 años y durante un año fue rey consorte de Inglaterra, habiendo estado en Suiza, Alemania, Austria, Flandes, Francia. Ningún rey estuvo tanto tiempo fuera de su país. Esa fue su formación internacional. Todos los países europeos estaban inmersos en guerras civiles entre católicos y protestantes. En Francia, contra los hugonotes. En Holanda, los calvinistas. En Alemania, los luteranos. Y en Inglaterra, una extraña mezcla de protestantes con los seguidores de Enrique VIII. Los católicos en España, gracias a la enérgica actuación de Felipe II, es el único país europeo que no tiene grandes disturbios internos en la segunda mitad del siglo XVI. Italia no existía como nación y solo 2 ciudades-estado eran sobresalientes: Venecia y Génova, que eran 2 imperios económicos con sus grandes banqueros y su vida cultural, en donde se creó una gran parte de la pintura más importante de todos los tiempos. Por un lado, la hostilidad con Inglaterra fomentó la aparición de los piratas ingleses Drake y Raleigh, que con la connivencia de los reyes ingleses, pues estaban a su servicio, saqueaban nuestros barcos cargados de oro procedentes del continente americano.
En 1561 se anexionó Portugal por vía hereditaria, lo cual podía haber sido muy importante para el futuro de la península ibérica. Felipe II falleció en el monasterio del Escorial el 3 de septiembre de 1598 a la edad de 71 años. Tenía fiebres intermitentes e intensos dolores, posiblemente por una brucelosis. Las personalidades religiosas de esta época, entre 1500 y 1700 en España, se contaron 11 santos, muchos de ellos místicos y ascetas, entre ellos Teresa de Ávila, que conoció a San Juan de la Cruz de 1542 a 1591, fundador de los Carmelitas Descalzos, escritor y místico y poeta lírico, cumbre de la lírica española. San Ignacio de Loyola, 1591 a 1556, fue herido en 1551 en la defensa de Navarra contra los franceses, que lo hacen prisionero y lo curan de sus heridas para devolverlo a su casa de Loyola. En 1540 es aprobada por el Papa la fundación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, que tanta influencia han tenido en la vida española hasta nuestros días. San Pedro de Alcántara, franciscano, llegó a ser provincial de su orden. Se distinguió por la penitencia y autoridad consigo mismo. San Francisco de Borja, duque de Gandía, enamorado de Isabel de Portugal, esposa de Carlos I, al ver el cuerpo en descomposición de la reina, decidió ingresar en la orden de los jesuitas y llevar una vida de santidad. San Francisco Javier, religioso y misionero navarro, apóstol de las Indias y colaborador de San Ignacio de Loyola. Santo Tomás de Villanueva, fraile agustino, ocupó cátedra en Valencia. Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y misionero, personaje excepcional en la historia de América del Sur, fue llamado el nuevo San Ambrosio. San Juan de Ávila, sacerdote y escritor ascético, doctor de la Iglesia Católica, proclamado santo junto a Hildegarda de Bingen en 2012. Y San Juan de Ribera, teólogo, virrey de Valencia, hombre de Estado, patriarca latino de Antioquía y obispo de Valencia y Badajoz. Su padre, virrey de Nápoles, fue duque de Alcalá y marqués de Tarifa, pero fue también artífice de la expulsión de los moriscos. Figura muy influyente, fue llamado Lumbrera de España. Todos imprimieron su sello especial a la generación que alcanzó la edad adulta durante el reinado de Felipe II. Además, el cardenal Jiménez de Cisneros, que fue regente en el Reino de Castilla desde la muerte de Felipe I el Hermoso hasta la llegada de Carlos I, al que no llegó a conocer. Domingo Báñez, perteneciente a la Orden de los Dominicos, ilustre catedrático de Teología de Alcalá de Henares, teólogo en el Concilio de Trento, quien conoció y fue confesor de Santa Teresa y la tenía en una gran estima a pesar de su actitud antifeminista, de la cual no se libró ni siquiera Santa Teresa. Participó en el proceso de beatificación de Santa Teresa. Fray Bartolomé de las Casas, misionero de las tierras del Nuevo Mundo, se convirtió en defensor de los derechos de los indios americanos, que eran físicamente muy poco resistentes para el trabajo en las minas. Lamentablemente se resolvió el problema con otro problema, la compra de energía en África y su traslado posterior al continente americano. Fray Luis de Granada, experimentado predicador, consejero sublime y elegantísimo escritor místico y maestro de vida espiritual, inserto en la corriente ascética y mística española, uno de los más grandes prosistas en lengua castellana del siglo XVI, el orador sagrado más famoso de su tiempo en España. Fray Luis de Granada, que murió con fama de santo, nunca fue reconocido como tal por el Vaticano. Cuando se exhumó el cadáver para su beatificación, le encontraron fuera del ataúd y con varias heridas. Se contaba que falleció víctima de un ataque de catalepsia y que al despertar en la tumba y querer salir, se golpeó
en un ataque de desesperación e ira que impidió su canonización.